Historia del crimen en 7 Días Radio. Todos estamos indignados con lo sucedido en el Banco Anglo y con justa razón. Ha sido un golpe muy duro a los intereses de los ciudadanos y a la economía nacional. Nuestro gobierno heredó el problema del Banco Anglo. Había transcurrido solo un mes desde la toma de posesión cuando el Consejo de Gobierno tomó la decisión de intervenirlo y auditarlo. El próximo mes de septiembre se van a cumplir 25 años del descalabro financiero tal vez más impactante para la sociedad costarricense, que implicó el cierre del banco más antiguo de nuestro país en ese entonces, el Banco Anglo Costarricense. Sé que hay muchas personas que por su edad apenas lo conocen por referencia. Bueno, hoy vamos a hablar largo y tendido con un protagonista en la investigación que hubo alrededor del caso Anglo en vía judicial, y vamos a explicar en detalle qué fue lo que pasó hace 25 años. Le doy la bienvenida a don Eduardo Alacuña, abogado penalista, hoy litigante, pero hace 25 años tuvo una labor complicadísima de un caso realmente impactante para la sociedad como fue el del Banco Anglo Costarricense. Don Eduardo, muchas gracias por atender nuestra invitación y acompañarnos aquí en 7 Días Radio. Gracias, buenos días por la invitación y un saludo a sus oyentes. Como le decía antes de ingresar a cabina, don Eduardo, para nosotros, tal vez usted en la judicatura, yo que empezaba a cubrir este tipo de casos, tal vez está muy presente, pero mucha gente, estoy seguro que los que tienen 30, tal vez hasta 35 años, lo han tenido como referencia apenas y no saben mucho, lo han escuchado. La idea de hoy es explicar qué fue lo que pasó hace 25 años. Voy a poner en contexto nada más antes de empezar la conversación con don Eduardo Alacuña. A inicios de los 90, el Banco Anglo Costarricense era uno de los bancos que existía en el sistema financiero costarricense, era un banco público y estaba destacándose, al menos así aparentaba, tenía campañas publicitarias importantes, estaba apostando mucho para el tema de la tecnología, fue el primer banco que puso cajeros automáticos en nuestro país. Entonces el banco parecía que estaba liderando la competencia en el sistema financiero. Sin embargo, el 13 de junio de 1994, como escuchamos al señor expresidente, ahora pero entonces mandatario José María Figueres Olsen, el 13 de junio de 1994 el Consejo de Gobierno acuerda intervenir el Banco Anglo, acogiendo una recomendación del Banco Central. El 29 de junio de ese mismo año se presenta un primer informe de esa intervención que señala importantes anomalías. El 14 de septiembre de 1994 el Consejo de Gobierno acuerda el cierre del Anglo. El Banco Anglo entonces tenía 1.760 empleados y 37 sucursales en todo el país. Y como les dije hace un rato, era el banco que, por lo menos ante los ojos de la gente, era un banco bien posicionado. Vamos a escuchar a continuación otro extracto donde el señor José María Figueres, entonces presidente, explica las razones por las cuales el Consejo de Gobierno considera, a partir del primer informe que recibe, que era necesario cerrar el banco. Escuchemos. El Banco Anglo ya no era viable por las siguientes condiciones, según lo establecieron los informes técnicos de la Auditoría General de Entidades Financieras. Primero, tenía una rentabilidad altamente negativa, pues generaba considerables pérdidas en su operación propiamente de intermediación financiera. Dos, carecía de liquidez tanto en el corto como en el mediano plazo. Tres, sus activos no cubrían ni siquiera un 85% de sus pasivos, por lo cual afrontaba una grave situación de insolvencia. Cuarto, incurría en un monto excesivo de gastos en relación con sus activos. En esas condiciones, mantenerlo operando habría aumentado muy significativamente sus pérdidas, o sea, las de los costarricenses. Esa opción era más costosa que cerrarlo,
Además, habría sido una decisión irresponsable y acomodaticia. Eran las palabras del entonces presidente José María Figueres, dando el panorama que encontró con esos informes de la intervención, y como ustedes lo escucharon, era realmente una situación caótica la que en realidad estaba viviendo el Banco Anglo Costarricense. Don Ewald, ¿cómo es que podemos empezar a explicarle a la gente qué es lo que estaba pasando en el banco? Y quiero hacer nada más una aclaración. Usted es el juez que tuvo casi en un 90% el caso en sus manos. Hubo un juez primero que fue recusado, entonces entró usted después en el juzgado cuarto de instrucción, y de ahí en adelante usted tuvo todo el proceso hasta el final. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos empezar a explicarle a la gente qué fue lo que pasó en el banco? Lo que ocurre básicamente es que el Poder Ejecutivo detecta a través del Banco Central, que tenía lo que ahora es la Superintendencia General de Entidades Financieras, en aquel entonces era la Auditoría General de Entidades Financieras, detecta que el Banco Anglo tiene problemas de liquidez y tiene problemas de endeudamiento. Y entonces se lanzan las alertas financieras que provocan lo que no había ocurrido en la historia moderna del país, que es la intervención de un banco estatal. El Poder Ejecutivo ordena la intervención del Banco Estatal, el Banco Central se ocupa de entrar y tomar posesión del banco para ver qué está ocurriendo. Durante el periodo de intervención se descubre que el banco ha realizado una serie de operaciones que están fuera del margen de la ley. No eran permitidas. No eran permitidas, y aquí hay que tener claro lo siguiente: en ese entonces solo había banca estatal, no había banca privada. Y la forma en la que el Banco Anglo quiso actuar, aparte de una agresivísima campaña publicitaria, que presentaban gráficos, que presentaban que los costarricenses éramos los accionistas del banco, era una campaña. O sea, la imagen que tenían, o que teníamos todos, era que era un banco líder en todo y que estaba a la vanguardia en todo. En efecto, y que empezó a diversificar sus operaciones y empezó a hablar de una custodia de valores que en Costa Rica no existía hasta ese momento. Lo cierto es que cuando se da la intervención se descubre que el banco ha estado violando la ley, realizando operaciones que no están permitidas, porque los bancos estatales solo pueden hacer aquellas operaciones que expresamente le estaban autorizadas en la ley, y excluía expresamente la ley orgánica del Banco Central las operaciones especulativas. Además de las operaciones especulativas, que fue lo que se llamó después los bonos de deuda externa venezolana, estuvieron una serie de operaciones de crédito en las que se otorgaban sobregiros, que es un mecanismo de crédito sin garantías suficientes y evidentemente con perjuicio para el Banco Anglo. Entonces, don Ewald, no es una sola conducta lo que ocurrió, o sea, no fue un solo hecho, sino que fue una serie de hechos, sobregiros, inversiones riesgosas, y la central de valores. Exactamente. Empecemos con una. ¿Qué es lo de la central de valores? El Banco Anglo, en ese afán de actuar dentro de una camisa diferente a la de la banca estatal, mi impresión es que el Banco Anglo quiso actuar como un banco del sector privado, asumiendo riesgos que no eran admisibles. Decide, en conjunto con un grupo de inversionistas chilenos, los hermanos López, que van a ser un eje de toda la investigación, invertir en un centro de custodia de valores que se llamaba AVC. Este AVC lo que prestaba era servicios de caja fuerte y servicios de custodia de valores y transporte de valores al comercio, que es lo que hacen ahorita las transportadoras de valores. Quedaba en San Pedro, me parece. En el edificio DENT, al costado de la Facultad de Derecho. Y entonces, bueno, fue un negocio novedoso, pero un negocio en el que el banco perdía dinero. El banco realizó un gasto enorme, una inversión enorme, y no tenía digamos, un retorno que justificara la inversión que se había realizado. Era para custodiar valores, como una gran bodega o caja fuerte. Custodia y transporte de valores, era, y había de todo tipo, o sea, había custodia de valores para personas físicas que lo que guardaban eran collares, joyas de la familia, algún efectivo, qué sé yo, y había custodia de valores para empresas que, por ejemplo, necesitaban mover importantes cantidades de dinero en efectivo, supermercados, tiendas, que lo hacían a través de la transportadora de valores.
Pero todo este negocio era un negocio que no era rentable para el Banco Anglo. Ahora bien, pero eso ya consideraba, no podía ser esa adquisición de esa AVC. No podía, porque lo que hizo fue, para burlar los controles de la Auditoría General de Entidades Financieras y de la Ley Orgánica del Banco Central, lo que hizo fue convertirse en accionista, adquirir las acciones de la Central de Valores. Y eso no podía hacerlo. Ahí es donde estuvo el problema principal en el caso de AVC, que fue convertirse en accionista para evadir los controles y de esta manera tratar de realizar una operación paralela donde el banco era el propietario de la custodia de valores. ¿Cuál es el otro hecho que implicó una conducta que al final era perseguida penalmente? El otro que significó pérdidas importantes, pero no el más grave, es el de los sobregiros, donde se estableció una serie de mecanismos en los que clientes se aproximaban a la alta gerencia del banco y le solicitaban sobregiros sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de estudio financiero que asegurara que aquellas personas iban a retornar el dinero, y entonces se dieron sobregiros de manera descontrolada, irresponsable, pero que además provocaron pérdidas considerables al banco. Cuando el Poder Ejecutivo decreta el cierre del banco, es porque el banco está en números rojos, y continuar abierto significaba incrementar la pérdida que finalmente tuvimos que asumir todos los costarricenses. Entonces ya tenemos dos hechos. El de los sobregiros era como para que la gente tenga una idea, que uno llegue ahora a un banco y sin tener las garantías suficientes para ser sujeto de crédito o para pedir cierta cantidad de dinero, se le dé esa cantidad de dinero y el banco no tenga cómo asegurarse en caso que la persona deje de pagar, cómo recuperar esa plata. Ninguna garantía salvo pagarés o letras de cambio que eran incobrables porque los deudores no tenían ningún bien a nombre propio. Inclusive uno de ellos, en el momento en que logramos detenerlo, porque fue una persona difícil de ubicar, se le notificaron en celdas del OIJ 17 procesos de cobro. Pero hay un tercer elemento, una inversión que se hace de bonos, ¿se entiende? Ese es el más grave por el perjuicio económico, y es el Banco Anglo entra en una operación especulativa que está prohibida para la banca estatal en aquel momento, donde decide invertir en bonos de deuda externa que finalmente se determina que eran opciones de compra sobre bonos de deuda externa venezolana. Y entonces el banco empieza a transferir considerable cantidad de recursos, millones de dólares, a una empresa que se llamaba Ariana Trading, que es controlada por estos inversionistas chilenos, que a su vez es intermediario en la bolsa de valores en Nueva York en lo que son opciones de compra. Y entonces se simula que el banco estaba adquiriendo títulos de deuda externa que tenían respaldo, y finalmente resulta que no tenía títulos de deuda, que lo que tenían eran opciones, que no había garantía de las opciones, y las opciones tienen las particularidades de que la persona, cuando las compra, sabe que pueden en algún momento ser llamado a que aumente el monto de la inversión, y cuando el banco fue llamado a aumentar el monto de la inversión no tenía ya capacidad de pago. O sea, no es un título, ¿sí? No. Es una figura un tanto distinta que da menos garantía, por decirlo de alguna manera. Es absolutamente especulativo. Durante la investigación yo recibí dos empresarios costarricenses que llegaron a explicarme que ellos sí habían invertido en títulos de deuda externa, me enseñaron los títulos, me explicaron cómo funcionaba, pero además que cuando se invierte en el título está ya sea físicamente o está en una custodia de valores en alguno de los centros financieros mundiales. En el caso de las opciones, son eso, opciones, es una posibilidad que yo puedo ejercer si voy pagando dinero para adquirir un título, pero es un juego especulativo en la bolsa, y en aquel momento ese juego especulativo finalmente lo que acreditó es que no había ni siquiera opciones registradas a nombre del Banco Anglo Costarricense. Imagínense qué clase de operación y qué clase de riesgo, poner mucha plata en algo que al final no sé si me va a generar o no retorno. Ahí yo creo que uno de los temas importantes es que al haber incursionado el banco en operaciones especulativas, no solo violó la ley, sino que violó el sentido común.
los miembros de junta directiva del Banco Anglo, que fueron los que aprobaron junto con la alta gerencia este tipo de operaciones, no eran, salvo 2 excepciones, personas versadas en operaciones financieras internacionales, mucho menos en operaciones de mercados financieros internacionales donde la regla es la especulación. Y entonces, por supuesto que eso provocó finalmente una pérdida que no bajaba de los $30 millones en aquel momento, hace 25 años. Pasemos a ese tema porque aquí hay varios actores. Uno es el gerente del Banco Anglo, otros son los financistas chilenos y hubo muchos otros actores también, la gente que pidió los sobregiros y todo, pero lo que quiero decir es que tal vez los principales son la junta directiva, los inversionistas o los que ayudan, los intermediarios chilenos y el gerente del banco. ¿Es así? Así es, y ahí hay una particularidad que yo quiero rescatar. En aquel momento se dio por primera vez la persecución de delitos de cuello blanco. El delito de cuello blanco, que es aquel que comete la clase política y cierta clase empresarial, no era perseguido en Costa Rica. Fue la primera vez que se logró y se enfrentó además a la clase política, porque hay que recordar que los puestos de nombramiento de junta directiva en los bancos era un premio político. Así es. Hasta esa época. De hecho, me parece que uno de los miembros de la junta directiva no tenía ni siquiera estudios de secundaria, me parece. De hecho, uno de ellos lo que tenía era una compañía de transportes de furgones y de lo que sabía era de furgones. No de banca. Para nada. Claro, entonces tenemos esos 3 niveles. La junta directiva, los inversionistas y y el gerente. Cuando se empieza la investigación, se detienen a todos, me parece, inicialmente, ¿verdad? Primero se detiene al gerente, de inmediato se detiene a la junta directiva y finalmente se detiene a 2 de los inversionistas, de los financistas chilenos, de los señores López. Se les achaca en ese entonces peculado. ¿Qué es peculado exactamente? Ese fue otro avance que yo rescato, no mío, sino del ordenamiento. O sea, el peculado es una norma penal que sanciona la violación del deber de probidad al que están llamados los funcionarios públicos. No es una norma que sanciona pérdidas económicas, que a veces genera esa confusión. ¿Qué era lo que se les reprochaba a los funcionarios públicos, y que eran funcionarios públicos en razón de que la ley orgánica del Banco Central así lo disponía, los funcionarios bancarios? Se les reprochaba haber violado la regla de no especulación en banca estatal. Y entonces, ¿qué es el peculado? Para resumirlo, es violar el deber de probidad sustrayendo o distrayendo fondos públicos. O sea, la plata que a mí se me da como funcionario público para que yo la cuide, la proteja, solo la puede usar en aquello que la ley le permite utilizarla. Si usted lo hace violando la ley, violando los reglamentos, haciendo cosas que no se me permite, en ese momento incurre en delito peculado. Ahora bien, usted dijo que era para funcionario público. Sin embargo, en ese entonces, otras personas que no eran funcionarios públicos, como los chilenos, también fueron señalados con eso. ¿Por qué? ¿Qué se da? Porque aplica el principio de comunicabilidad de las circunstancias, que es una norma procesal, una norma sustantiva penal que tiene el código, que establece que las condiciones particulares del autor se le comunican, se le transfieren al partícipe que ha contribuido en la comisión del delito. Y para ese momento, hace 25 años, recién la Sala Tercera, que es la Sala de Casación Penal, había sacado un voto donde decía que la condición de funcionario público aplicaba a partícipes en sentido amplio. Y aquí es un tecnicismo. Cuando se habla de partícipes en derecho penal hablamos de cómplices e instigadores. Sin embargo, cuando se habla de autores en sentido amplio, se le comunica a los coautores también la comunicabilidad de las circunstancias. En este caso estaba un funcionario, o en caso hipotético X, está un funcionario público y está otro que no lo es, otra persona, pero si se le atribuye la misma conducta, si se pusieron de acuerdo, si ocurre de esa manera, lo que yo le atribuyo a uno se lo puedo comunicar al otro. No, lo que se le comunica es la condición de funcionario público. La condición.
porque él, en este caso los chilenos, conocían que con quienes estaban realizando los hechos ilícitos eran funcionarios públicos, que estaban sujetos a la ley costarricense que regula la banca estatal en aquel momento, y entonces la condición de funcionarios públicos se les transmite a ellos en sentido amplio, es decir, como coautores, no como cómplices o instigadores, sino como coautores del delito de peculado. Como juez, usted en ese momento era de 25 años más joven, era un muchacho evidentemente, con un caso enorme. ¿Existió alguna presión? Quiero decir, el caso Anglo siempre tuvo tintes políticos alrededor, desde que se empezó a dar. Inclusive siempre se dijo que la decisión desde el punto de vista del Consejo de Gobierno de cerrarla era inapropiada, que se pudo haber capitalizado el banco, que se le pudo haber metido plata y rescatarlo, que al final fue una, como se dice popularmente, una venganza, una sacada de clavo de un partido hacia otro. Como juez, desde lo técnico, lo que usted estaba haciendo, ¿recibió algún tipo de presión entonces? Sí. O sea, sí la recibí y logramos pasar por ella sin mayores problemas. Pero la presión venía en los dos sentidos. Hay que ubicarnos que en aquel momento la junta directiva en pleno del Banco Anglo era de filiación de la Unidad Social Cristiana. Estaba además el Banco Crédito Agrícola, que era filiación liberacionista, el Costa Rica, si no me equivoco, era la Unidad, y el Nacional de Liberación, o al revés. Pero se repartían las juntas directivas en esos términos. Por supuesto que hubo afanes de interferencia y de alguna manera era enfrentar la clase política en aquel momento, pero la Corte como tal, y en ese momento el presidente de la Corte, don Edgar Cervantes, enfrentó ese tema y me dio respaldo a mí y a todos los que participábamos de esto, que éramos un montón de gente. Y por el otro lado, también hubo percepción de algún afán de que nos moviéramos en un sentido o en otro desde la Asamblea Legislativa, que se creó una comisión investigadora del Banco Anglo Costarricense que también trataban de jalar agua para sus molinos desde la perspectiva política. O sea, quienes querían que usted aplicara mano dura presionaban, y quienes querían que más bien pues fuera en sentido contrario también presionaban. La presión vino de todo lado. De todo lado, pero se logró actuar con rectitud de intención y con claridad de objetivos. Nosotros rompimos varios paradigmas. Primero, perseguir delitos de cuello blanco. Segundo, investigación penal internacional. La prueba no estaba en Costa Rica. Nosotros logramos determinar que las opciones no existían en documentos y que efectivamente lo que había ocurrido era que Ariana Trading, que era la operadora de los chilenos, era la que había estado jugando con la plata del Banco Anglo en el mercado internacional, después de que un juez en Gran Caimán ordenó al banco ING en Nueva York entregarnos la información so pena de cancelarle la licencia bancaria. O sea, esos intríngulis que casi nadie conoce se lograron hacer con muchísimo esfuerzo, pero se logró resultados que en aquel momento eran impensables, y era entender qué era lo que había pasado, obteniendo la prueba en el extranjero, trayéndola a Costa Rica. Hubo mucho apoyo internacional. Por otro lado, se creó, en aquel momento fue el nacimiento de la unidad de delitos informáticos del OIJ, porque nosotros cuando allanamos uno de los sitios, decomisamos unas máquinas IBM donde había una buena parte de la información que nos permitía entender qué había ocurrido. Pero un informático que trabajaba para el Poder Judicial se convirtió, Elpidio, en el primer informático forense del país, porque le tocó sentarse a ver cómo abrir las máquinas. Mientras investigaba, iba creciendo, iba apareciendo la unidad, por decirlo de alguna manera. Nació. De hecho, yo tengo guardado, y como un recuerdo, una nota que le dirijo yo al presidente de la Corte, con copia a la directora del OIJ en ese momento, que era doña Linet Saborío, diciéndoles que había que crear una unidad de delitos informáticos, porque lo que vimos en el caso del Anglo se veía venir en otro montón de delitos, y era el uso de la informática como elemento probatorio fundamental en cierto tipo de delincuencias. Vamos a escuchar a continuación una tercera inserción. Esta fue, si no me falla la memoria, un extracto de una entrevista que tuvo con la prensa José Luis López Gómez, uno de los chilenos, en las afueras del juzgado de instrucción, el juzgado cuarto de instrucción, ahí en los pasillos cuando era común que la prensa estuviera afuera del juzgado y llegaran los imputados en ese momento.
y en una de las tantas oportunidades dio estas declaraciones. Escuchemos. Lo sucedido aquí fue sencillamente una caída de mercado muy brusca, muy violenta. Era un problema realmente de mercado. En realidad los periodistas a nivel mundial lo han publicado. Fue un movimiento en la tasa de interés que causó una caída enorme. Y el banco no pudo sostener su cartera de bonos. Aunque él justifican que hubo una caída de mercado, lo que usted ha venido explicando es que esa inversión, como se hizo, no se podía hacer. No se podía, pero además no fue como él decía. Si usted pone atención, él dice que el banco no pudo sostener su cartera de bonos. El banco nunca tuvo cartera de bonos. Eso sí lo logré yo establecer con absoluta certeza. Lo que el banco tuvo fueron opciones de compra, no a nombre propio, sino a nombre de Ariana Trading, que no pudo sostener en el mercado porque tenía que aportar dinero, que fue cuando el banco se puso en números rojos, que fue lo que causó precisamente la alerta de la Auditoría General de Entidades Financieras. Ahora bien, ¿era imposible que la auditoría o que se detectara estas inversiones en el momento que se estaban dando o previo? Mi valoración es que sí, que era imposible porque se manipularon, se alteraron los estados financieros y los registros contables. Entre los delitos que se les imputaron a la alta gerencia y algunos otros funcionarios del banco estaba la publicación de balances falsos. La información financiero-contable del banco estuvo manipulada y esa es la información que verificaba la Auditoría General de Entidades Financieras. No tenía en principio ninguna razón de por qué dudar de que esa información fuera correcta. Don Ewald, ¿en algún momento de esas presiones pasaron amenazas? ¿Alguien lo amenazó de muerte directamente? Hubo 2 amenazas. 2 amenazas de muerte. ¿Qué le dijeron? ¿Fue por teléfono? ¿Cómo? En una fue una carta que llegó al juzgado y en el otro fue una llamada telefónica al despacho. Yo me quedaba trabajando normalmente hasta tarde, 6, 7 de la noche. Entró la llamada y me comuniqué después con la directora del OIJ, se hizo algún rastreo diciendo que no me metiera donde no debía y alguna tontera de estas. Sí, era de esperar que en un caso como este se dieran estos hechos también. Yo creo que sí. A mí, por ejemplo, me costó procesar, por ejemplo, que inclusive se publicó un libro que se llama En el ojo de la tormenta, un autor nacional pagado por algunos de los imputados, que lo que hizo fue tratar de ironizar el proceso de investigación del Anglo. ¿Era distinto el proceso penal a como se lleva ahora? Sí. Estamos hablando que se tramitaban los procesos con el Código de Procedimientos Penales, donde el juez de instrucción tenía un doble rol, era el investigador, pero además el que tenía la tutela de las garantías. Era un tipo esquizofrénico, dice don Fernando Cruz. Un poco extraño. Bastante, pero ese era el modelo que existía. Y entonces... Ahora, o sea, es como para los que conocen el sistema actual, es como la combinación entre el juez y Ministerio Público en una sola persona. Juez y fiscal en una sola persona. Entonces, eso hacía que uno tuviera, en coordinación con la Fiscalía, que ir llevando la investigación en una línea tendiente a que el asunto llegara a la resolución final que se dictó 24 de diciembre. Creo que del 90 y mentiría la fecha. Ahora vamos a sacar la fecha. Pero la resolución final era un auto de apertura a juicio, un auto de elevación a juicio, donde se marcaba la cancha de qué era lo que se iba a conocer en la fase de juicio, que efectivamente ocurre después. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pequeñísima pausa comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando de este caso, de la sentencia, porque hubo sentencia condenatoria. Algunos de los imputados no llegaron a esa etapa. Uno, recuerdo claramente, el entonces presidente del Banco Anglo, quien falleció en un percance aéreo en Pavas antes del juicio, y 2 más, que son los hermanos López Gómez, que se fueron a Chile, donde fue imposible extraditarlos. Vamos a hablar de esto al regresar de la pausa comercial.
7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Pásate o renová con el doble de internet de por vida. Tu plan postpago Claro incluye América sin fronteras para que navegues y hables sin costo de roaming en 18 países, desde Canadá hasta Argentina. Además, si adquirís un Samsung Galaxy S10, Note 9 o S10 Plus, te llevas un Samsung A10 totalmente gratis. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Me metí a internet, vi el carro que quería, llamé al dueño, lo anduve, todo bien, pero no me confié y le pedí que le hiciéramos una inspección voluntaria en Riteve. Y no le van saliendo un montón de cosas malas. Si va a comprar carro, pida una inspección voluntaria para compra de vehículo. Es como una revisión periódica por el mismo precio y hasta le envían un informe complementario. Así uno puede decidir mejor lo que va a comprar. Consulte con expertos certificados. Saque su cita en rtv.co.cr. Riteve. Viva y sienta la cultura de Italia, estudiando italiano en la Asociación Cultural Dante Alighieri. Matrícula abierta. Más información en nuestras sedes: Sabana, San Pedro, Heredia, Cartago, Lindora y Santa Ana. Hola, soy Carlos Guzmán. Gaviota y la Fundación Ciudadelas de Libertad te traemos una invitación muy especial. El 45 aniversario de Fundación Ciudadelas de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso unite al club de personas allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad o al teléfono 2250-1540. El desarrollo de la pequeña empresa. Las mujeres en la economía. Cómo emprender un nuevo negocio. Esto y más en Pulso Empresarial con Nilsen Buján. La cita es de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde aquí por Teletica Radio con Nilsen Buján y sus invitados. Generamos conversación. Pulso Empresarial. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Once y 41 minutos de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Estamos hablando con Ewald Acuña, quien fuera en su momento el juez de instrucción en las causas del caso Banco Costarricense. Voy a hacer un rápido recuento de lo relacionado con las sentencias. La primera sentencia que se da en el caso del Anglo fue contra Carlos Hernán Robles el 9 de octubre de 1997, el exgerente general. Él fue condenado a 4 años de prisión por peculado en relación con una compra de una pantalla electrónica. Es otra causa, esas pequeñitas, que ni siquiera hicimos muchas referencias. Es uno de los muchos hijitos, el Anglo tuvo muchos casitos pequeños. Lo de la pantalla fue que se compró una pantalla en aquella estrategia publicitaria que tenía el banco para mostrar en las oficinas centrales, que es donde está ahora el Ministerio de Hacienda, cómo se comportaba el mercado financiero y cómo eran las acciones del Anglo, entre comillas, se iban cotizando. Lo que pasa es que esa compra se hizo violando los reglamentos, sin seguir las reglas de contratación administrativa, y por eso calificó como peculado. Ahora bien, pero digamos, esa no fue la causa principal, como se le conoció, porque el 18 de junio del 2001 se dio la sentencia tras un año y 8 meses de juicio por el caso de la compra de los bonos de deuda externa. El Tribunal Penal de San José condenó a Carlos Hernán Robles a 25 años de prisión y a los directivos a 15 años de prisión. Un par de años después, la Sala Tercera ratificó la condena, pero la modificó un poquito, redujo la pena de Robles a 24 y la de los directivos a 12. Y el 5 de julio del 2004, Robles admitió haber autorizado 70 sobregiros bancarios, los que usted mencionaba al inicio.
entre el 93 y 94, y en un proceso abreviado fue condenado a 8 años de cárcel. Ya ninguna de las personas está en prisión. Recordemos, eso fue hace 25 años, los hechos que originan esta investigación y este caso. Las condenas se dieron hace más o menos 20 años. Y también es importante señalar que algunos de los condenados murieron ya. Específicamente recuerdo el caso del señor Trejos Cadaval, que murió en el percance aéreo. Pero hay 2 personas que nunca fueron a juicio, que son José Luis y Mariano López Gómez. Ellos se fueron del país el 11 de septiembre de 1999 y aparecieron en Chile. Hubo un proceso de extradición que solicitó Costa Rica. En efecto. Cuando ellos se fugan, después de que yo dicto el auto de elevación a juicio, se apela. Nos percatamos de que se habían fugado y que están en Chile, y solicité, en aplicación del convenio de Bustamante, que es un convenio internacional de derecho privado, la extradición de ellos a Costa Rica, o en su defecto el juzgamiento en Chile de conformidad con la ley chilena por los hechos que se les atribuían en Costa Rica. Vamos a ver, ya de por sí va a ser un poco complicado, uno diría, traerlos porque son chilenos, ¿verdad? Y están en Chile, y entiendo que en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones, Colombia creo que es un caso que muy la excepción particular. Es posterior, o sea, exactamente. Para ese entonces me imagino era bastante inusual, bastante extraño pensar en traerse a un chileno desde Chile a enfrentar un proceso en Costa Rica, pero la esperanza era que se juzgara en Chile por estos hechos. ¿Qué resolvió la Corte chilena? La Corte chilena rechazó la solicitud de extradición, indicando que no correspondía respecto a nacionales, pero además que no podían ser juzgados en Chile porque en Chile no existe el peculado cometido por funcionarios privados, y que como ellos eran sujetos de derecho privado, no funcionarios públicos, no podían ser juzgados. O sea, no se podía aplicar tampoco esa comunicabilidad de circunstancias que usted habló. En Chile no, y es una discusión que se mantiene hasta el día de hoy, si se puede o no aplicar el principio de comunicabilidad a las circunstancias en sentido amplio. Previendo eso, yo dejé en el auto de elevación a juicio abierta la puerta para que los hechos pudieran ser objeto de recalificación si ellos eran juzgados. Pero bueno, no fueron juzgados, ese es un caso de impunidad, y la Corte Interamericana tuvo la oportunidad también de pronunciarse sobre el tema, pero este año declaró inadmisible el recurso que se había presentado por parte de don Manfred Amrhein contra Costa Rica, y al declararlo inadmisible tampoco entró a conocer. O sea, no se ha despejado esa duda, por lo menos de parte de la Corte. No se ha despejado. En resumen, según el último informe del interventor del Anglo, las pérdidas eran, para ese entonces, de $102 millones. Nos quedan 10 minutos, nos quedan 8 minutos, don Ewald, pero si en esos minutos se lo dedicamos a analizar las lecciones, lo que aprendimos del caso Anglo, ¿por cuál lección comenzaría usted? La integración de equipos interdisciplinarios. En aquel momento... Para investigar. En aquel momento logramos integrar gente de contables, gente de fiscalía, gente de informática y el juzgado para investigar un delito que no era típico, un delito que era anormal en todo el sentido de la palabra, y saber cómo investigarlo. Segundo, el aprendizaje de cómo trabajar con cooperación internacional. En aquel momento no existían oficinas dedicadas a asistencia internacional. Ahora sí la hay. Ahora ya la hay, pero en aquel momento era literalmente un aprendizaje, averiguar cuáles agencias de los Estados Unidos, de Francia, de Holanda y de Gran Caimán nos podían ayudar a tratar de entender y conseguir la prueba para evidenciar qué era lo que sí había ocurrido y que no existían esos canales de comunicación. Lo otro fue el rastreo del dinero. Fue un aprendizaje que yo creo que sigue hasta el día de hoy, que fue entender que en auditorías forenses lo que importa no es lo que los documentos digan, sino cuál es la ruta que sigue el dinero. Y ese aprendizaje tiene que aplicarse y se aplica en todos los casos
de corrupción, porque lo que interesa finalmente no es lo que los papeles digan, que pueden decir muchas cosas, sino cuál es la ruta que sigue el dinero y con qué va calzando y con qué no. Creo que lo de las juntas directivas debe haber quedado como una lección también. A nivel político, pero en eso yo he sido muy prudente de no meterme, precisamente por el carácter político de la discusión. En principio, la comisión investigadora del Banco Anglo, entre sus recomendaciones estaba que quienes fueran nombrados en juntas directivas fueran personas que conocieran de banca. Más o menos eso se ha ido mejorando, pero digamos que cada vez que se hace ruido en alguno de los bancos estatales, uno denota que quizás no se está escogiendo la mejor gente para las juntas directivas sobre el criterio de experticia o de capacidad para el manejo de temas bancarios. Ahora bien, era un banco importantísimo en nuestro país, el más antiguo entonces. Quiero decir, la posibilidad de que un hecho similar se repita, ¿la ve remota? ¿La ve posible? A nivel de banca la veo difícil porque entre los grandes maestros del caso está la Auditoría General de Entidades Financieras, que después se transforma en la Superintendencia General de Entidades. SUGEF. Y la SUGEF, si algo aprendió es que tenía que ir adelante, tenía que mejorar sus mecanismos de control, y creo que en eso la banca, tanto pública como privada, tiene muy buenos mecanismos de control. De manera que a nivel de banca es poco probable. A nivel de empresas de gran tamaño, yo creo que sí es una posibilidad que haya, digamos, quiebres financieros importantes donde hay una enorme cantidad de perjudicados. Empresas que no son bancos, pero que hacen intermediación financiera, me imagino. Que hacen intermediación financiera o actividades semejantes a la intermediación financiera. Ahorita está el caso de Aldesa. Vivimos dos grandes fraudes colectivos, el caso de Savings Unlimited y el caso de Villalobos, que fueron fraudes colectivos de algo que tenía toda la apariencia de ser intermediación financiera y que la SUGEF no llegó a tiempo. Intermediación financiera, tal vez si lo explicamos a la gente, es la posibilidad... es captar dinero de terceros y prestarlo para obtener un rendimiento por ello. Y eso es ilegal si no se cuenta con una licencia bancaria. Ante la SUGEF, evidentemente. Quiero decir, uno puede prestarle plata a un amigo o a un grupo de amigos, pero no abiertamente, que todo el que quiera venir como un tercero participar, igual que como hace un banco. Exactamente. Lo que pasa es que para poder hacerlo un banco tiene un montón de reglas, de controles que evitan precisamente ese tipo de prejuicios. Don Ewald, entonces, en pocas palabras, de los casos que usted ha investigado, me imagino que tuvo que haber sido el equivalente a una maestría o un doctorado en ese tipo de temas. Sí, sin duda. Yo lo veo como un enorme aprendizaje. Para usted y para el Poder Judicial, por lo que usted mismo decía. Es que yo creo que aprendimos muchos y logramos hacer escuela. Y aquí no es cuestión de echarse flores, es que se dejó... el aprendizaje del Anglo se transmitió y se generó y se transformó en mejorías a lo interno del Poder Judicial hace 25 años, que uno espera, y lo vi y lo viví. Inclusive se nos llevaba capacitaciones a todo Centroamérica, a quienes estuvimos en ese caso, por parte de la Escuela Nacional de la Judicatura de Francia, porque tomó como un caso emblema, como un caso bandera, la forma en que se manejó el caso del Anglo en Costa Rica, para explicar cómo era que había que integrar esos equipos interdisciplinarios, cómo enfrentar el tema de la corrupción, cómo evitar los riesgos políticos, cómo evitar el tema de la prueba internacional que no se echara a perder. Yo creo que fue un enorme aprendizaje en general. Claro, eso me imagino ayudó muchísimo después a investigaciones que se hicieron una década después, como el caso de Cajafiche, el Isalcatel. Me imagino que toda la estructura o los pasos que se dieron 10 años antes fueron fundamentales también en ese tipo de pesquisas. Y además muchísima de la gente que estuvo en el Anglo todavía estaba en la corte cuando esos casos surgieron, y su experiencia fue fundamental para sacarlos adelante. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos aquí en 7 días de radio. Creo que es importante, y la gente, esta es una sección que habíamos hecho por temporadas y la gente parece que la extrañó y la estuvo pidiendo nuevamente, recordar casos
que hayan ocurrido tiempo atrás y que tal vez la gente solo lo conoce por referencia, pero creo que es importante retomarlos. Primero porque la fecha que se cumple ahora en septiembre es significativa, son 25 años después, pero sobre todo valorar las lecciones que tuvimos que aprender a partir de experiencias tan dolorosas como la del cierre del Banco Anglo. Muchísimas gracias, don Ewald, por acompañarnos aquí en 7 Días Radio. Gracias, don Rodolfo, a usted y a los oyentes. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Si Dios lo permite, los esperamos mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio. Hasta entonces.